Entonces, haciendo ya esta primera lectura del enunciado, bien, eh, díganme, así vamos nombrando eh, cuáles son los componentes que vamos a necesitar o que vamos a realizar, ocupar, digamos, para resolver cada uno de los incisos. Y quisiera también que me digan si ese componente, para resolverlo, qué tipo de recorrido vamos a hacer. Un recorrido completo de la tabla, un recorrido por fila, un recorrido por columna. Bien, a ver, entonces, eh, nos tenemos que situar, ¿no? En la tabla dice de M por 6 se encuentran almacenadas las calificaciones de 6 materias de un grupo de M estudiantes. Bien. A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? A ver. Entonces dibujemos la tabla. Entonces, en mi tabla, para este problema, me dice que tienen 6 columnas. Bueno, hagamos una tabla con 6 columnas. Tenemos 1, 2, 3. Ahí está, bien. Y dicen que ahí tenemos 6 columnas. Bien. Y tenemos M filas. O sea que no sabemos cuántas filas hay. ¿Sí? Puede haber 3, puede haber más. Vamos a dejar en 3, así me queda espacio para escribir. ¿Bien? Entonces, volvamos al enunciado. ¿Se ve lo que estamos compartiendo? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Bien. Ahí prendan los micrófonos así. eh, Intervenimos, digamos. Veamos entonces. ¿Qué es lo que hay en la tabla? En toda la tabla. Cada elemento de la tabla, ¿qué es? tiene nota promedio de cada estudiante. Ah, bien, bien, bien. ¿Dónde dice nota promedio? Nota promedio lo tenemos acá en el inciso A. Bien, entonces en realidad ese es la salida que se nos va a pedir para este inciso. Pero ¿qué es lo que tiene la tabla? Según el enunciado tiene Calificación. calificaciones. Bien. ¿Y por qué hay 6 columnas? Porque hay 6 6 materias. materias. Entonces sigamos dibujando nuestra tabla. Entonces no vamos a poner los nombres de las materias, vamos a poner que esta columna es la materia 1, esta segunda es la materia 2, esta es la materia 3, esta es la materia 4, esta es la materia 5 y esta es la materia 6. Bien, no tenemos los nombres de las materias, entonces, lo que hay en la tabla son notas. Bien, y dice que hay M estudiantes. Bueno, M es la cantidad de filas. Entonces, cada fila corresponde a un estudiante. Vamos a tener el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3 y así si continúa la tabla hacia abajo. Bien. Entonces, fíjense, el estudiante 1, supongamos entonces que tiene la nota. Pongámosle notas del 1 al 100. En la primera sacó 100, en la otra, qué sé yo, pongamos 70, en la tercera no le fue tan bien, en la cuarta tampoco, y las dos últimas, bien. ¿Ok? Entonces así, cada fila tiene unos números que son las notas en cada una de esas 6 materias y corresponden a un estudiante. Bien, eso es lo que nos está diciendo el enunciado. En una tabla de M por 6 se encuentran almacenadas las calificaciones de 6 materias, bien, de un grupo de M estudiantes. Ok, ahora sí, con el ejemplo planteado, el inciso A
me pide la nota promedio de cada estudiante. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nota promedio de cada estudiante. Ya la palabra me está diciendo que tengo que calcular el promedio. Bien, entonces para el inciso A tenemos el método, perdón, estoy hablando de otra materia. El componente promedio. Ok, componente promedio, pero el componente ese promedio lo tengo que hacer con todos los números, con toda la nota de toda la tabla, o sea que tengo que hacer un red, o cómo lo tengo que hacer. No, por fila. Exactamente. Hoy vamos a hacer promedio por fila. ¿Ven? Eso, ¿por qué? Porque me dice que es un promedio por cada estudiante y cada estudiante ocupa una fila de esa tabla. ¿Bien? Ok, eso es lo que ustedes tienen que determinar cuando van haciendo los ejemplos. ¿Ven? Cuando van haciendo, buscando los componentes. Ok, lo vamos haciendo en Paint, si le parece, viendo el ejemplo. Yo la vez pasada decía que podía reutilizar parte del pseudocódigo. Bien, yo voy a poner acá, vamos a hacer uno nuevo, y la parte de entrada de datos lo voy a copiar para hacerlo más rápido. Copio esa parte, pego acá, tenemos la tabla. Bien, según este problema, según lo que nosotros siempre hacemos, fíjense, es ingresar la cantidad de fila y la cantidad de columna. Bien, en este problema que estamos planteando, tengo que ingresar la cantidad de estudiantes, cantidad de filas, ¿sí? Eso sí tengo que ingresar. Tengo que ingresar la cantidad de columna. El enunciado, ustedes también tienen que darse cuenta, ya me habla de que hay... Exactamente. Entonces ese dato no lo tengo que ingresar. ¿Bien? Entonces eso también hay que ir viendo qué cosas sí y qué cosas no de lo que uno ya sabe hacer. Entonces vamos al diagrama. Bien. Entonces esta parte de ingresar columna no nos sirve porque ya está dado. Entonces, pero obviamente si necesito tener la cantidad, entonces lo puedo poner directamente en cada lugar donde aparece n, poner un 6, o usar una variable n y ya ponerle 6. Bien, para no olvidarme. Y ya no toco el algoritmo. Bien, ahora el ingreso tendríamos que modificarlo, digamos, en el sentido de que ese elemento ya sabemos que es una nota. Entonces vamos a decir ahí, ingrese nota de materia, y la materia está dentro de la columna, o sea que voy a mostrar ahí columna. Ahí estoy ingresando ingresa la nota de la materia tanto, y voy a poner el número de fila aquí, lo voy a mostrar antes como primer paso cada vez que ingrese una fila. Entonces acá vamos a poner nota del estudiante, vamos a poner ahí notas del estudiante, y el número de estudiante es el número de fila. Bien, entonces vamos a poner así, enter. Fíjense cómo va a salir esto. A ver, me dio error acá. Ajá, me falta la comita acá. Acá no sé por qué puse comilla simple, pongamos comilla doble. Ahora sí.
Ahí está, fíjense cómo va figurando, ¿eh? Cantidad de fila, bueno, eso también podemos corregir. Ya sabemos que las filas son estudiantes, entonces dependiendo del problema ya van teniendo significado cada cosa, ¿eh? Cantidad de estudiantes en vez de poner cantidad de filas. Bueno, vamos. Supongamos cantidad de estudiantes, pongamos 1 para nuestro ejemplo, que está acá. Bien. ¿Dónde está la ejecución? Ahí está. Y dice, nota del estudiante 1, ingrese nota a la materia 1. Era 100. Enter. Nota de la materia 2, 70. Enter. Materia 3, 30, 50, 80, 90. Listo. ¿Ven? Entonces yo aquí en la salida, en el mensajito, ya voy diciendo de qué estudiante es y luego qué materia. ¿Bien? Es una forma de visualizarlo, de poder visualizarlo, de poder hacerlo más agradable a la vista para identificar. Podemos poner así para separar de los otros estudiantes. Ahí está. Bueno, listo. Ahora una vez que ingreso, con esto vamos a tener el ingreso de los estudiantes, el ingreso de la nota de los estudiantes, y el problema me dice el inciso A que tengo que poner mostrar el promedio por fila. Bien, o sea que tendría que hacer la suma, ¿sí? Para calcular el promedio, ¿qué tengo que hacer? Sumar todas las notas y dividirlo en la cantidad de notas que hay. Bien, ¿eso qué significaría? Que para el estudiante 1, bien, para el estudiante 1 yo estaría haciendo la suma 100 más 70 más 30 más 50 más 80 más 90, y eso me daría un resultado al que le dividiría en 6. Bien, tenemos 100, 250 más 90, 240 más 80, 320. Bueno, vamos a ver si eso es el número. Bien, pero anotar los números me sirve a mí para saber cuál es el resultado, pero a mí lo que yo tengo que descubrir, si aún no lo veo, cómo va a ser el algoritmo, es anotar cada uno de los elementos para ver qué es lo que está pasando. Bien, cómo es el algoritmo. Si ya lo estudié el algoritmo de recorrido por fila y que voy haciendo algo en cada fila, inmediatamente lo hago. Y si no, tengo que deducirlo. Vamos a deducirlo. Bien, fíjense, vamos a hacerlo en otra hojita. Bien, pero tenemos justo acá el dato, ¿no? El 100, ¿dónde estaba? Para el estudiante 1. Ay, no se ve este estudiante 1 ahí, lo vamos a poner. ¿Qué hicimos? Para el estudiante 1, ¿qué hicimos? Sumamos el 100 y el 100 está en fila 1, columna 1, ¿sí? O sea que estamos haciendo T11 más. Sumamos así cada elemento de esa fila que corresponde al estudiante 1. Entonces tomamos T11, T fila 1 columna 2 más T fila 1 columna 3 más T fila 1 columna 4 más T fila 1 columna 5, y a ver si me queda lugar, parece que sí, más T fila 1 columna 6. Ahí está. Bien. Fíjense, entonces con esto obviamente solo voy a obtener la suma, y luego que sume, bien, o sea que una vez que yo haga pongámosle, lo acumule, el promedio va a ser igual, ¿sí?,
a esa acumulación dividido 6. Bien, acá por la barrita de herramienta no se ve. A ver si le ponemos más, menos, más y corremos con la manito. Ahí lo puse. Bien, todo eso va a ir a parar en la acumulación. Bien, y luego el promedio va a ser ese acumulador dividido la cantidad de materia, que son 6. ¿Ok? Esto para el primer estudiante. Hagamos el segundo estudiante y ya tendríamos que ir descubriendo cómo es el recorrido o el algoritmo. Para el segundo estudiante vamos a tener que el acumulador, esta parte que no se ve tengo que escribirlo más aquí, acumulador tiene que sumar o acumular t fila 2 columna 1, bien, más t 2 2 más T2 3 más T2 4 más T2 5 más el último T2 6. Bien, justito. Bien, entonces nuevamente el promedio va a ser igual a ese acumulador que sume todas las materias del segundo estudiante, todas las notas, dividido 6. ¿Bien? Entonces ustedes lo que tienen que fijarse es eso. ¿Bien? ¿Qué es lo que va variando? Porque cuando ustedes recorren la tabla, recuerden que tienen dos índices. Tienen el índice de fila y el índice de columna. Bien, fíjense, E1 significa que el índice fila, que es el que nosotros usamos, fil, se mantiene en 1. Fíjense, está en 1 acá, lo voy marcando abajito, acá, está en 1 acá, acá, acá y acá. ¿Ven? Fila se mantiene en 1. ¿Y quién va variando? Va variando la columna. Bien, fíjense, empezó en 1, luego pasó a 2, luego pasó a 3. Entonces, columna va de 1 en 1 hasta el último, que es 6. Bien. Una vez que terminamos de hacer todas las columnas, recién cambia la fila. Fíjense que es el segundo estudiante. Para el segundo estudiante, fila está en 2. Y nuevamente, fijémonos, fila en 2, 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 fila en 2. Bien. Y ese es el segundo estudiante, pero ustedes se fijan, el número de filas se mantiene. ¿Ven? 2 en 2 en 2. Y varía o va incrementándose el número de columnas. ¿Cuál es el primer valor de la columna? 1. Entonces va a ir de 1 en 1 hasta 6. Bien, hasta el final. Obviamente esto se tiene que repetir, bien, y llegar a un momento en que fila va a valer m, la cantidad de estudiantes en este caso. Bien, fila m va a ser cuando estemos trabajando con el estudiante sub m. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque acá es donde deducimos el ciclo, donde deducimos cómo va a ser. Es un recorrido por fila, lo dijimos por el ejemplo, pero si no me acuerdo cómo es el ciclo, cómo son los ciclos, cuál va primero, cuál va afuera y cuál va adentro, me planteo las operaciones. Bien, entonces fíjense cuál es el ciclo que va afuera y cuál es el ciclo que va adentro. El que va afuera es el que va variando más despacio. Fíjense, acá tenemos fila 1 e hicimos todo esto con las columnas. Columna fue de 1 a 6, o sea que este varió más rápido. Luego recién pasamos a la fila 2 y columna volvió a empezar de 1 hasta 6. ¿Ven? Después pasaremos a fila M y para ese caso también columna va a ir de 1 a 6 por este problema que lo requiere. Bien, entonces el hecho de que la fila se mantenga y varíe la columna le puede
cambia la fila y la columna vuelve a empezar y vuelve a terminar, nos está indicando de que el ciclo de fila es el ciclo grande o el ciclo que va afuera. Y esto que se repita así varias veces, o para cada fila, nos está indicando de que el ciclo de columna es el ciclo chico o el ciclo que va adentro. Bien, eso es lo que tenemos que deducir. Bueno, lo planteemos en el diagrama. A ver, entonces ponemos dos ciclos incondicionados, uno dentro de otro, ahí está. Entonces estamos diciendo fila va afuera y columna va adentro. Bien, entonces vamos a ver, fila va afuera, ya voy a corregir algo ahí, y columna va adentro. Enter. Y acá vamos a corregir esto porque me estoy metiendo dentro del ciclo de ingreso. Tengo que estar aquí, ahí está, bien, fuera del bloque del componente de entrada de la tabla. Bien, fila va desde 1 hasta la cantidad de m estudiantes, y columna va desde 1 hasta 6, y que bueno, dijimos nosotros que para seguir usando el algoritmo sin mucha variante, ese 6 lo habíamos asignado porque está ya determinado, y no es un dato de entrada, pero vamos a poner ahí n ya que estamos usando la variable n. Bien, ahora bueno, esto ya lo sabemos hacer. Ahora el tema es ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo hago el promedio? Vamos de nuevo al ejemplo. Fíjense que para calcular el promedio de un estudiante, yo tengo que hacer la acumulación de todos los valores de esa fila. Bien, veamos. Entonces, o sea, que por cada estudiante, o sea, por cada fila, yo tengo que usar un acumulador. Entonces, mi acumulador comienza en 0 cada vez que entro a una fila nueva. Bien, ¿para qué? Porque yo al final, por cada fila, quiero calcular el promedio. Bien, promedio igual al acumulador dividido, en este caso n, porque n está guardando el número 6. Bien, ahí está. Entonces, ¿dónde? Fíjense, el acumulador en 0 y después lo uso para calcular el promedio. Ahora, ¿dónde? La pregunta es ¿dónde hago la acumulación? Dentro del ciclo de columna. Fíjense, si bien hice la suma aquí seguido, en realidad esto lo logramos hacer nosotros a través de un acumulador variando las columnas. Eso significa que dentro del ciclo de columna vamos a tener la parte del acumulador que suma. Acumulador, guarda acumulador, más la nota que está en la tabla. Bien, ahora está en la fila y columna que nos van dando los índices fil y col, y ya está. Fíjense, y ahí hice por cada fila, acumulo, recorro columna y luego calculo el promedio. Entonces escribo lo que me están pidiendo en el inciso A. ¿Sí? Inciso A, vamos ahí. No, pongamos acá promedio del estudiante, ¿cuál era el estudiante? El número de fila. Bien, y el promedio es lo que calculamos en la variable promedio. Bien, promedio del estudiante, fil es prom. Y esto, fíjense, dentro del ciclo de las filas, no fuera.
porque por cada fila, o sea, por cada estudiante voy a estar haciendo esto. Bien. ¿Dónde podemos decir que estamos en el inciso A? Antes de hacer todo esto. Pongamos ahí. Más abajo, bueno, termino de escribir. Este es el inciso A. Estamos haciendo cálculo de promedio de cada estudiante. Pero esto tiene que estar antes de comenzar toda esa parte. ¿Bien? Excelente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Estamos resolviendo del práctico, segunda parte del práctico 8, el ejercicio 10. Acá vamos a hacer el inciso A, calculando el promedio de cada estudiante. Si no hay ninguna pregunta, vamos con el inciso B. ¿Qué dice? El número de estudiantes que aprobaron cada materia. Número de estudiantes que aprobaron cada materia. Volvamos a nuestro caso de prueba. Acá está. Entonces, habíamos hecho el cálculo, cargado los datos. Entonces vamos a completar los datos del estudiante 2. Bien. El estudiante 2, supongamos que no le va bien en la materia 1, pero sí le va bien en la materia 2, apenita. En la 3, supongamos que mejor. Después en la 4 tampoco le va bien. En la 5 supongamos que va excelente. Y también en la 6. ¿Ok? Y el estudiante 3, veamos. El estudiante 3 sí aprobó la primera materia. La segunda materia supongamos que no le fue bien. En la tercera materia supongamos que ahí le va más o menos. En la cuarta materia supongamos que no son ellos, es el profesor. Ponemos en la quinta materia excelente, y en la última también excelente, ¿no? A los estudiantes les gusta la sexta materia, por ejemplo. Vamos a borrar lo que habíamos hecho del inciso A, y ahí tenemos entonces por cada fila la nota de cada estudiante. Bien. Ahora me están pidiendo, volvamos al enunciado, en el inciso B, el número de estudiantes que aprobaron cada materia. Ok. Vamos a ver. Entonces, lo que le decía hace un momento es, primero, tener una idea de qué componente vamos a usar. De lo que ya sabíamos al principio, pero bueno, adaptado ahora a tablas. Eso es lo primero. Lo segundo es si vamos a necesitar hacer un recorrido. Eso se va a aplicar, digamos, a todos los elementos de la tabla, o se va a ir haciendo por fila, o se va a ir haciendo por columna. Bien, siempre tenemos esas tres maneras y hay que estar atento. Entonces, en el inciso B, a ver si me contestan, el número de estudiantes que aprobaron cada materia. ¿Qué componente básico, esencial, ¿no?, es el que tenemos que usar? De los primeros. El nombre, ¿no? Pero adaptado a tabla. ¿Qué me están pidiendo? El número de estudiantes. Bueno, yo tengo M estudiantes, ¿sí? O sea, M fila, M estudiantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo 10 estudiantes, a lo mejor en la primera materia aprueban todos, o sea 10. En la segunda no aprueba nadie, o sea 0. En la tercera aprueba la mitad, o sea 5, ¿no? Si M es 10. ¿Qué significa entonces? Vamos a necesitar la pregunta del millón. Contador. Un contador, muy bien. Gracias. Bueno, no pude ver quién era, pero muchas gracias. Está bien, entonces vamos a necesitar un contador. Excelente. Para el inciso B necesitamos un contador. Entonces vamos a anotar aquí, necesitamos contador.
Ahora, ese contador va a contar así en general todas las notas, todas las tablas, todos los datos que hay en la tabla, o va a ir haciendo por fila o por columna. Hola, ¿qué dicen? Dice número de estudiantes que aprobaron cada materia. Ajá. Veamos el ejemplo. ¿Dónde están las materias? Están en las columnas. Bien, entonces con eso ya es suficiente para decir que el contador va a ser por columna, pero hagamos. Fíjense, en la materia 1, ¿cuánto aprobado hay? 2. En la materia 1 hay 2. Voy a poner, no, bueno, aquí abajito voy a ir escribiendo. No se nota que puse aprobado. Bueno. Entonces, acá abajito hay 2. En la segunda materia, ¿cuánto aprobado hay? También hay 2. Vamos a poner como coma. En la tercera materia, aprobado, bueno, también puse 2. En la cuarta materia, ¿sí? No hay ninguno. En la quinta materia están los 3. Y en la última materia, que es la sexta, hay 3 aprobados. ¿Bien? Entonces, se nota que vamos a tener que aplicar un contador por columna. Bien. Entonces, ya está. En este punto, digamos, yo ya tendría que saber cómo hacer el recorrido por columna, y tendríamos que ubicar ese contador para poder hacer el recorrido. Vamos al diagrama. Bien. Fíjense que acá en el inciso anterior habíamos hecho un recorrido por fila. Ahora vamos a poner acá el inciso B que queremos hacer. Inciso B, ponemos aprobados por materia. Bien, aprobado por materia. Esto es para el siguiente inciso. Vamos a poner entonces los 2 ciclos. Bien, el hecho de que diga recorrido por columna no significa que voy a hacer un solo ciclo, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando me digan recorrido por columna, significa que el ciclo de las columnas para el índice de columna va fuera, y el ciclo del índice de fila va adentro. O sea, el ciclo grande y ciclo chico, ciclo de afuera, ciclo de adentro. Bien. Columnas van de 1 en 1 hasta 6, pero como habíamos usado la variable n asignado el valor 6, seguimos con esa. M va de 1 en 1, fila va de 1 en 1 hasta m. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a usar un contador. Bien, entonces mi contador va a ser contador más 1. Bien. Ahora, así como está, voy a contar todos los elementos de la tabla. ¿Qué tengo que hacer yo? Por cada materia que está en cada columna, voy a tener que comenzar el contador en 0. Entonces, si pongo acá el contador en 0, significa que voy a contar todos los elementos de la tabla. Bien, y eso no es lo que quiero, sino por cada materia, o sea, por cada columna, voy a inicializar el contador. Entonces el contador va dentro del ciclo grande. Bien, dentro del ciclo de columna. Ok, vamos a ver el ciclo de fila. Acá estoy contando. Bien, pero siempre cuento, no. ¿Qué es lo que necesito? Aprobado por materia. ¿Qué significa? Que no voy a contar así, sino que voy a contar si se cumple una condición. Bien, eso significa que vamos a tener un bloque de alternativa. ¿Cómo sé que están aprobados? Si lo que hay en la tabla, en la columna, en fila, columna, bien, es mayor o igual que 60. Enter. Estamos tomando nota de 1 a 100. Bien.
Entonces, si la nota que está en la tabla es mayor o igual que 60, entonces, ¿qué significa que está aprobado? Entonces, si me responden que sí, cuento. Bien, a ver si se deja. Ahí está. Y si me dicen que no, no hago nada. Ok, ahí está. El contador por columna. Bien, por cada columna va a ir comenzando en 0 y voy anotando. Entonces, vamos a poner, ¿cómo se llama? La salida. A ver, acá hagamos así para hacerlo más rápido. Digo que sí, vengo, me copio la salida y acá como era, acá tenía promedio, acá voy a copiar esto. Entonces acá vamos a poner para cada columna, vamos a decir aprobados de la materia. No hace falta tanto, lo ponemos aquí abajo nomás. Entonces después de cada, ponemos ahí aprobados de la materia, el número de materia, el número de fila, ponemos col, 2 puntos, y el valor que quiero mostrar es el contador. Ahí está. Vamos al diagrama. Pensaba que iba a copiar más de un bloque, por eso me fui al pseudocódigo, pero bueno, básicamente ahí está. Inciso B, aprobados de la materia. Ahí está. Ok. Enter. Bueno, ahí tenemos el inciso B. Ok. Vamos a ver el inciso C. El número de estudiantes que reprobaron cada materia. Bien. El número de estudiantes que reprobaron cada materia. O sea que, como me hice por columna, perdón, por materia, es el recorrido por columna. Los que reprobaron. Ok. Entonces vamos a ver. Se supone que yo ya tengo hecho el contador para saber cuánto aprobado hay. Entonces, ¿cómo sé cuánto desaprobado hay? ¿Qué tengo que hacer? Una resta, ¿verdad? Porque si son 10 los estudiantes y 5 han aprobado, ¿cuánto me quedan desaprobados? 5. Entonces directamente acá con este contador que hice, yo ya puedo sacar el siguiente dato: desaprobados. Incluso vamos a hacer así: desaprobados, 2 puntos, vamos a poner ahí la cantidad de estudiantes está en la variable m menos el contador. Ahí si me deja hacer la operación. Sí. Entonces acá vamos a corregir esto, vamos a poner solamente, vamos a poner solamente aprobado. Esto es lo que quería hacer hace un rato. Vamos a poner aprobados, vamos a mostrar el contador, y materia lo vamos a poner aquí arriba cada vez que entre en la materia. Vamos a poner ahí materia, y la materia que estamos trabajando es el número de columna. Ahí está. Entonces luego salen lo aprobado, lo desaprobado. Bien, ya tenemos ahí el inciso B y C. Pongámosle BC, aprobado y desaprobado. Bueno, bien, o sea que un dato que ya calculo por materia me sirve para obtener el otro dato de salida, que son los desaprobados, porque es una resta. Ok, vamos a ver el último inciso.
nota promedio de cada materia. Bien, hace rato hicimos la nota promedio de cada estudiante. Bien, cuál es el promedio de estudiante. Y esto, este último me pide por materia, o sea, por columna. Bueno, ya en el ejemplo anterior vimos que necesitábamos hacer la acumulación. Lo veamos acá en el diagrama. Repasemos. Lo habíamos hecho al principio. Bien. Acá, cálculo del promedio de cada estudiante. Hicimos esto por fila, porque los estudiantes están en cada fila, el acumulador y luego la división. Bueno, acá va a pasar lo mismo. O sea que fíjense que como es por materia y yo ya estoy haciendo un recorrido por materia, o sea por columna, yo puedo meter acá un acumulador en esta misma vuelta para no hacer otro ciclo. Entonces vamos a poner acá, después del contador también vamos a inicializar un acumulador. Enter. Y ese acumulador va a ir sumando cada materia, o sea que no le va a importar si sí o si no, sino que siempre va a acumular la nota bien que hay en la tabla. O sea, al acumulador le sumo lo que tiene el acumulador más el elemento de la tabla que está en la fila y columna que llevan la variable de índice. Ok, con esto fíjense, tengo el acumulador dentro del ciclo de fila. Afuera de ese ciclo inicializo el acumulador. Me falta calcular el promedio fuera del ciclo, o sea aquí. No, bueno, eso quedó adentro, pero ahora lo corregimos. Promedio igual a acumulador dividido la cantidad de estudiantes, que es m. Entonces lo colocamos acá. Bien, y ya podemos tener con un mismo ciclo, porque me dice que es por materia, o sea por columna. Yo estoy haciendo eso, entonces ya puedo hacer esta operación también. Promedio y muestro la variable promedio. Bien, con eso, si revisamos, estaríamos con un solo recorrido por columna. Puedo ir contando lo aprobado, saco lo desaprobado y haciendo la acumulación para calcular el promedio por materia. O sea que esta segunda parte estaríamos haciendo los incisos B, C y D. Aprobado, desaprobado y promedio por materia. Vamos acá para aclarar. Bien. O sea, reitero que es fundamental, digamos, hacer el análisis de cómo es el recorrido por fila o por columna. Si no me acuerdo cuál va afuera, cuál va adentro, tengo que escribir el ejemplo para hacer la deducción. Bueno, vamos a ver si podemos ejecutar esto. Ok, vamos a ver nuestro ejemplo. Vamos a ir cargando los datos de nuestro ejemplo. Entonces lo ponemos acá. Ahí tenemos cantidad de estudiantes, son 3. Bien, ahora me piden la nota del primer estudiante, nota de la primera materia 100, de la segunda 70, después viene 30, después viene 50, después viene 80 y después viene 90. Listo. Nota del segundo estudiante, la primera 20, segunda 60, después tenemos 70, 30, 100, 100. Nota del tercer estudiante, la primera 80, 10, 60, otro 10, 70 y la última materia 100. A ver qué me sale. Y bueno, tenemos que retroceder un poquito. Ahí está. Que dice, inciso A, cálculo de promedio de cada estudiante. El promedio del estudiante 1 es 70. Bien. El promedio del estudiante 2 es 63 con moneda. Y el último 55. ¿Bien? Ok. Inciso B, C y D. ¿Qué nos piden? A ver, de la materia 1,
tenemos 2 aprobados, ¿sí? Y un desaprobado. Ok, el promedio general en la materia es 66, dice. Okay. O sea, es 2 tercios. Materia 2 tenemos 2 aprobados y un desaprobado. Entonces, pero el promedio, bueno, en realidad el promedio no era 2 tercios, ahí coincidió, pero es la suma dividido, ¿no? La suma de la nota dividido la cantidad de estudiantes. Acá el promedio es 46 monedas. En la materia 3 tenemos 2 aprobados también, un desaprobado, pero el promedio es un poquito mejor, pero está flojo, ¿no? En la materia 4, es la peor, 0 aprobado, 3 desaprobado, promedio 30. Bien, en la materia 5 todos están aprobados, el promedio es 83, y en la última, que es la mejor materia en cuanto a notas, tiene 3 aprobados y promedio 96 y moneda. ¿Ven? Entonces ahí probamos nuestro algoritmo, pero sobre todo hemos planteado el ejemplo y viendo por cada inciso qué componente de los que nosotros ya conocemos, pero adaptado a tabla necesitamos, y si se aplica a todos los elementos tenemos que ir haciéndolo por fila o por columna. Y con eso terminamos este ejercicio. Vamos a ver acá dónde está, vamos a volver, y ahí quedó este ejercicio. Bien, sé que ustedes lo que van haciendo es justamente viendo qué es lo que ya conocen y lo van aplicando a la modalidad de trabajo. Sí. ¿Lo podría mostrar entero el diagrama? Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Bueno, ahí no se ve, pero si quiere enfocamos en alguna de las partes. A la resolución, que sería el inciso A. Ahí está. Y los incisos B, C y D. Gracias, profe. No tienen por qué. A ver. Bueno, escribieron algo aquí. Bueno, por columna, ok. Está Alejandro, Jimena y alguien que no se identificó. Bueno, Emiliano preguntaba por el ejercicio 6. Bien, el ejercicio 6 ya me habla de varias cosas que usted en la clase de teoría seguramente el profe Eusebio ya le está dando, ¿no? Los componentes. Por ejemplo, leamos, dice dado una tabla de m fila y n columna que contiene números naturales, piden eliminar la fila. Bien, ese es eliminar fila, es un componente. Ahora, ¿cuál fila vamos a eliminar? Las que tienen un promedio menor que un k dado. Bueno, así que hay que hacer algo, primero el promedio, para saber si vamos a eliminar esa fila. Inciso B, determinar la o la fila que posean el menor promedio de toda la tabla. El menor promedio de toda la tabla. Ajá. O sea que una vez que tenga todos los promedios, tengo que saber cuál es el promedio en cada fila y ver cuál es el menor de todos esos. Bien. Dado un número natural, reemplaza, que es el número de columna, reemplazar toda esa columna por el producto de los elementos de la correspondiente fila. Bien, esto está un poco más rebuscado, pero se trata de reemplazar. Bien, el B es de buscar una fila que cumple una condición. El C es reemplazar una columna. El D, dado un número natural, tanto insertar en la tabla en la posición de fila fil.
bien, conteniendo una fila conteniendo el mayor elemento de cada columna. Bueno, ahí en la lectura rápida tenemos eliminar fila, buscar una fila o varias filas que cumplen una condición, reemplazar columna, y acá está otro, insertar fila. Bien, o sea, para resolver estos ejercicios, este ejercicio ustedes ya tienen que conocer los componentes eliminar, el componente insertar, el componente buscar. Bien, son lo que primeramente hay que tener presente para poder resolver este ejercicio. Yo lo que tenía aquí para mostrarles hoy era bueno, ir haciendo un análisis para llegar a eso, a cada uno de esos componentes, ¿no? Ya quizás sea repaso de lo que han estado viendo con el profe Eusebio, pero veamos hasta dónde podemos llegar. En la clase anterior hemos visto los primeros 6 componentes, bien, y nos quedaban ver otros más a continuación. También antes de continuar, la idea era plantearles una mejora del algoritmo de búsqueda de mayor, porque nosotros lo hicimos guardando el valor mayor, como figura acá en esta parte del diagrama, y resulta que en los vectores nosotros cuando aplicamos para buscar el mayor este algoritmo, ya que ese valor está guardado, nosotros decíamos que la posición del mayor era el primer elemento, entonces así íbamos haciendo la búsqueda. Bueno, lo mismo pasa acá. Ahora, ya que el dato, ese valor mayor que vamos buscando, ya está guardado en la tabla, entonces, ¿para qué guardarlo de nuevo? Mejor guardo la fila y la columna, que es lo que dice acá. Bien, hago que fila del mayor y columna del mayor sean 1 y 1, o sea, el primer elemento más a la izquierda y arriba, digamos, de la tabla. Y entonces ya voy a preguntar, fíjense, en el ciclo que voy buscando el mayor, voy a preguntar si el elemento de la tabla que está en la fila fil, en la columna col, es mayor que el elemento de la tabla que está en la fila my y columna my. Bien, si se produce una salida por el sí, entonces lo que actualizo es el número de fila y el número de columna. ¿Para qué me sirve esto? Guardar la posición o el número de fila y el número de columna donde está el mayor. Haciendo eso, yo, fíjense, en la salida tengo dos salidas, digamos. Tengo el elemento mayor y por otro lado tengo dónde está la fila y la columna. En cambio, en la primera versión que habíamos visto anteriormente, solamente sabía cuál era el elemento mayor, pero no sé en dónde está. Bien, entonces una mejora de este algoritmo es justamente trabajar con el número de fila y el número de columna del mayor que estamos buscando. Bien, eso tenganlo presente porque en los problemas muchas veces nos piden eso, nos piden posiciones. Bueno, la otra situación que hay que contemplar siempre es esta, que es saber pasar los ciclos incondicionados a ciclos condicionados. También lo habíamos planteado trabajando con vectores, recuerden, ¿no? El ciclo de fila va de 1 hasta m, si de forma condicionada, incondicionada, perdón, lo pasamos a forma condicionada, donde poníamos el primer valor inicial de fila como una asignación, el valor final lo poníamos acá como condición, y en el medio se hacen varias cosas, y al final, como último bloque, la mayoría de las veces se incrementa el número de fila. Bien, entonces hicimos el recorrido de fila de forma condicionada. De la misma manera podemos necesitar que el ciclo
de recorrido de columna también sea condicionado, ¿no? Como lo solemos hacer, ¿no? En forma incondicionada. Entonces lo mismo, seguimos la regla. El valor inicial va asignado antes del ciclo, el valor final va como condición. Hacemos todo lo que tengamos que hacer. En este ejemplo sencillo, mostrar el elemento en esa fila columna, y como último bloque de este ciclo condicionado, el incremento de columna. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos saber hacer esto? Tenerlo presente, de poder usar esos ciclos condicionados, porque en algunos casos no voy a tener que cortar el recorrido y no llegar hasta el final. Bien, ¿qué es lo que se usa en la búsqueda secuencial? Bien, supongamos que estamos buscando la L. Fíjense, voy a llegar a la fila 3, columna 3, y no voy a recorrer los demás elementos. Ese L puede ser un dato que me hayan dado de entrada, me dicen buscar la L, o puede ser que sea una condición, que es un número, es una consonante, digamos, ¿ven? Por así decirlo, una consonante, podríamos decir menor que M. Bueno, no sé, por así decirlo, la inicial del profesor, del apellido del profesor, por decirlo algo así, como una condición. Y fíjense que tenemos acá el recorrido condicionado de fila y acá el recorrido condicionado de columna. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para detener el recorrido? Una variable, bandera. Entonces, bandera en 0, bandera en 0. Fíjense, ingresamos al ciclo de fila, columna en 1, y acá ya no usamos la bandera en 0 porque ya viene de afuera, la bandera está en 0, y entramos al ciclo de columna. Y en el ciclo de columna vamos a preguntar si el elemento de la tabla, bien, en la fila, columna, es igual a lo que yo estoy buscando. Si es igual a lo que estoy buscando, vamos a poner bandera en 1. Eso va a hacer que volvamos hacia aquí, hacia arriba la condición, y no se cumpla la pregunta de bandera igual a 0. Con eso salimos del ciclo, y acá abajo preguntaremos si la bandera está en 0, significa que siempre salimos por este lado, recorriendo la columna, columna, columna. Se nos terminaron la columna, venimos acá, bandera en 0, entonces pasamos a la siguiente fila y volvemos a comenzar en la columna 1, y acá seguimos buscando. Bien, pero en el caso, cuando vamos a venir acá por el no, cuando hayamos salido por el sí dentro del ciclo de columna. O sea, que el elemento de la tabla es igual al buscado, entonces pusimos bandera en 1, afuera del ciclo de columna preguntamos, bandera en 1 es igual a 0, no, por lo tanto, vamos acá a la condición del ciclo, y también no se va a cumplir la condición, bandera en 1 igual a 0, no, se va a salir del ciclo, bien, y acá afuera vamos a preguntar, bandera igual a 1, si la bandera está en 1, quiere decir que lo encontramos, y la posición donde está es el número de fila y el número de columna que estábamos llevando dentro de estos ciclos. ¿Bien? Y si decimos la salida es por el no, porque nunca cambiamos el valor de la bandera, quiere decir que se nos acabaron las filas, se nos acabaron las columnas en cada vuelta, decimos acá que no está. Bien, entonces por eso es importante saber pasar del ciclo incondicionado a ciclo condicionado para poder hacer la búsqueda secuencial. Y veamos que esta búsqueda es en toda la tabla, y puede que en algún momento me pidan a mí hacer búsqueda solamente por fila o búsqueda por columna. Bien, o sea que busque algo en una fila, en cada fila, y haga otra cosa una vez que la encuentre. Bien, así que hay que tenerlo presente, y habría que hacer la variación de esto, de la búsqueda por de buscar algo en cada fila, bien, o en cada columna. Bien, esta es una búsqueda secuencial en toda la tabla.
Hay otra cosa también interesante antes de llegar a hacer la inserción o la eliminación, es el intercambio de columna. Bien, hay supongamos que queremos intercambiar la columna 1 con la columna 4. Nosotros cuando hacíamos el intercambio usábamos una variable auxiliar. Bueno, acá también vamos a necesitar una variable auxiliar, pero fíjense, si quiero cambiar de lugar la X y la A, en bloque sería, en auxiliar guardo la A, que está en la posición fila 1, columna 1. En esa posición voy a poner, perdón, ahí guardo la X, ¿no? En donde estaba la X voy a poner la A, o sea, en la posición 1, 1 voy a poner lo que está en la posición 1, 4. Entonces esto pasa para allá. Y acá que voy a poner, voy a tener que poner la X, ¿y dónde había quedado la X? En auxiliar, o sea, lo que tiene auxiliar pasa a la 1, 4. Y fíjense que eso, ¿de qué se trata? Se trata de la fila 1 solamente, ¿bien? Columna 1, columna 4, y a continuación, cuando quiera hacer el intercambio de I por B, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, voy a guardar la I que está en la posición 2, 1 en un auxiliar. Luego, en esa posición voy a poner la B. B está en la posición 2, 4, lo voy a pasar a la 2, 1. Y finalmente, en la 2, 4 voy a poner lo que puse en el auxiliar. Estos tres bloques corresponden a la fila 2. De la misma manera se va a hacer tres pasos, digamos, para hacer el intercambio en la fila 3 y también en la fila 4. Bien, lo que estamos viendo acá es que hay un ciclo. Bien, lo que estamos haciendo es un intercambio de columna, y ese ciclo, estas tres operaciones es por fila. Seguimos. A ver, entonces esto me está diciendo que hay un ciclo. Bien, hay un ciclo en el que, fíjense, voy a intercambiar columna, pero las columnas, fíjense que están fijas. Columna 1, columna 1, columna 4, columna 4. Lo único que varía para hacer el intercambio de dos columnas es la fila. Bien, entonces de esa manera pasamos de tener la tabla de una forma a otra con los valores intercambiados. Bien, es interesante ver esto, ¿no? Porque fíjense, uno dice intercambio de columna, entonces hago un ciclo de columna. No, se hace un ciclo de fila y los números de columnas se mantienen fijos, bien, en las que yo quiero hacer el intercambio, fila 1 y fila 4, perdón, columna 1 y columna 4. La pregunta sería, ¿cómo sería el intercambio de fila? ¿Sí? Si yo quiero hacer el intercambio entre la fila 2 y la fila 3. Y bueno, como vimos acá, recuerden que muchas veces cambiar solamente los índices. Tendríamos que poner un ciclo de columna de 1 a n. Fíjense, acá cambiaríamos los números de columna justamente por la variable índice, y tendríamos que fijar los números de fila, pero los tres pasos serían los mismos, digamos. Solo es una cuestión de cambiar la variable índice. Bueno, a ver qué tengo acá. Ah, no, se regresó. Bueno, y ahí a hacerlo con PCIN. Ok. Bien. Entonces les planteé el intercambio de columna y queda con la idea de que, bueno, se animen a hacer el intercambio de filas. Bien, nos estaría faltando, antes de llegar a eliminar y insertar, cómo hacer el desplazamiento. Bien, cómo tendríamos que hacer el desplazamiento. Bueno, también eso lo podemos, la idea siempre es deducirlo y después ya tenerlo estudiado. Bien, bueno, supongamos que tenemos, vamos a ver acá,
y vamos a escribir. Entonces, siempre con un ejemplo. A ver si podemos escribir. Bueno, supongamos que esta es nuestra tabla. Supongamos que tenemos X, Y, Z, W, A, B, C, D, L, M, N, O. Por poner algo, por poner letras y no poner números, así podemos, no nos confundimos con los números de fila y números de columna. Bien. Entonces, a ver qué feo que quedó. Bueno, el desplazamiento significa que de fila o de columna significa que tengo que correr todos los elementos, ¿bien? Todos los elementos, por ejemplo. Y recordemos que el desplazamiento, como hicimos con los vectores, pueden ser de dos formas. Puede ser el izquierdo hacia la izquierda, ¿bien? O puede ser hacia la derecha. Eso es lo que habíamos aprendido con los vectores, ¿bien? Teníamos dos tipos. El izquierdo a la derecha. Ese tipo de desplazamiento nosotros lo ocupábamos para hacer una operación, ¿se acuerdan? El izquierdo era cuando yo quería eliminar y el derecho cuando quería insertar. Bien. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Si yo hago un desplazamiento a la izquierda va a ser para eliminar, y si hago a la derecha va a ser para insertar. Pero ojo, cuando hacía esto en los vectores era un solo elemento. En cambio acá, ¿qué es lo que puedo desplazar a la izquierda? ¿Qué es lo que voy a desplazar a la izquierda? Toda una columna. ¿Bien? ¿O qué voy a desplazar a la derecha? Toda una columna completa. ¿Bien? O sea que aquí, cuando diga desplazamiento a la izquierda, son columnas. Y desplazamiento a la derecha, columna. Entonces, ¿y qué más vamos a tener acá? En la tabla vamos a también poder hacer un desplazamiento hacia arriba o un desplazamiento hacia abajo. Bien, entonces que vamos a tener dos formas más, hacia arriba y hacia abajo. Y también, bien, no se nota acá en la gráfica de la pantalla, voy a poner hacia arriba, significará que toda esta fila quiero estar en la fila 2, quiero pasarla a la fila 1. Bien, ese sería el desplazamiento hacia arriba. Significa que voy a estar sobreescribiendo, cambiando todo lo que hay en la fila 1. O sea que el desplazamiento hacia arriba también sirve para eliminar. Bien. Y en cambio, si hago un desplazamiento hacia abajo, supongamos que esto hago para aquí abajo y genero otra fila. Bien. Entonces me va a quedar repetido a lo mejor esta fila, pero va a ser para poner datos nuevos allí. Por lo tanto, va a ser para insertar. Bien. Entonces tengamos en cuenta eso. El desplazamiento a la izquierda y a la derecha es para las columnas y el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo es para las filas. Pero asociados, vamos a ver que están asociados a las operaciones eliminar e insertar filas. Bien. Ok. Planteemos el desplazamiento a la izquierda y quedará como ejercicio hacer el desplazamiento hacia arriba. A ver qué cambia. Bien. Entonces, vamos a ver. Si tenemos esta tabla,
pusimos acá 4, ¿verdad? X, Y, Z, W, A, B, C, D, L, M, N, O. Entonces, si decimos que queremos pasar a hacer un desplazamiento hacia la izquierda, supongamos esto. De la columna 3 queremos desplazarla a la columna 2. Bien, de la 3 queremos pasar todo a la 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver. Tendría que decir que en la tabla fila tiene que pasar este elemento, ¿verdad? Este tiene que pasar para acá. Tenemos fila 1, fila 2 y fila 3. Bien. Voy a escribir este lado para que se vea. Fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, para pasar la Z al lado, tendría que decir en la fila 1, columna 2, guardo, ¿sí? Acá tenía una I, estoy diciendo que acá, en la fila 1, columna 2, voy a guardar esto, lo que hay en la tabla, fila 1, columna 3. Bien, de esa manera tendría tanto Z, copié esta Z aquí. Bien, eso sería. Ahora, a continuación quiero copiar esta C aquí. Bien, ¿qué es lo que hice? Dije en la tabla, fila 2, columna 2, guardo lo que hay en la fila 2, columna 3. Bien, no sé qué pase de este lado. Ahora quiero pasar esta N donde está la M. Visualmente tendría que quedar así. Entonces, ¿qué digo? Lo que hay en este elemento lo paso a este lugar. Este elemento, ¿quién guarda? Este de acá. Bien. Posición fila 3, columna 2, guarda lo que teníamos al lado. Fila 3, columna 3. Bien. Y se terminó. Hice el desplazamiento hacia la izquierda. Hice el desplazamiento hacia la izquierda. Y con eso tenemos una columna repetida. Bien. Pero escribamos el diagrama. ¿Cómo sería el diagrama de esto? Fíjense, tenemos que ver. Fíjense que el número de columna acá es el número 2. Se mantiene 2, 2 y 2. Bien. Y acá es la columna 3. 3, 3, 3. O sea que el número de columna, por un lado, la que recibe la columna 2, y de donde saco el dato es la columna 3. Bien. Pero los números de fila van cambiando. Fila 1, fila 1, fila 2, fila 2, fila 3, fila 3. Entonces, ¿quién necesita ciclo? La variable, el índice de fila. Fila va desde 1 en 1 hasta, si son todas, hasta M. Bien. ¿Y qué es lo que hago? En la tabla, fila dada por el índice fil, columna 2, guarda lo que tiene la tabla en la fila que corresponde, columna 3. Ahí está. Eso es todo. Fíjense de sencillito que es. Hice acá con esto un desplazamiento de la fila 3 a la izquierda, de la columna 3 a la columna 2. Bien. Entonces, el componente genérico sería tener la columna origen, por decirlo así, y la columna destino. Pero siempre el origen va de este lado de la asignación y el destino de este otro lado. Bueno, de manera similar sería
cuando quiero hacer el desplazamiento hacia arriba. Bien, el desplazamiento hacia arriba, vamos, como dijimos hace un rato, vamos a cambiar los índices, nada más. En vez de fil vamos a tener col de 1 hasta n. En vez de fil, acá vamos a tener la fila, el número de fila destino y el número de fila origen, y la variable índice col acá como corresponde. Bien, o sea que la variación sería mínima, pero la idea es esa. Bueno, y los invito, digamos, a poder hacer esto mismo cuando es a la izquierda o hacia arriba, hacerlo hacia la derecha y hacia abajo. Las operaciones son similares, solo que tenemos que acordarnos que esto se hacía para eliminar. Todavía no hemos eliminado nada, seguimos teniendo todo. Hay siempre una operación adicional al desplazamiento. Bien, cuando hago el desplazamiento hacia la izquierda o hacia arriba, ¿qué tengo que hacer para terminar de eliminar? Decir que la cantidad de columna en este caso es una menos. Bien, columna, la cantidad de columna es n, entonces n va a guardar n menos 1. Y si estuviéramos haciendo el desplazamiento hacia arriba para eliminar una fila, tendríamos que restarle 1 a m. Bueno, pero esa es la idea, digamos. Para resolver el ejercicio 6 tienen que tener estudiado el componente para eliminar y el componente para insertar. Bien, y también fíjense, acá nos piden la fila que poseen el menor promedio. Bueno, por un lado me está hablando del promedio, que ya lo hicimos en los problemas anteriores, pero ahora acá tengo que tener estudiado el componente de búsqueda secuencial. Bien, de búsqueda secuencial. Así que ahí lo dejamos planteado, digamos. Estudiando esos tres componentes ya podemos enfrentar el desarrollo de este ejercicio. Ya lo vamos a hacer el jueves. Bien, el jueves, planteado con todos los componentes, vamos a poder avanzar con este ejercicio. Así que no dejen de estudiarlos, de hacerle prueba de escritorio, plantear un caso de prueba para que puedan avanzar con los demás problemas, sobre todo con este que parece complejo al principio, pero que teniendo claro los componentes, digamos, se vuelve como veníamos haciendo, una combinación de componentes, y ya no inventamos la rueda, digamos, sino que vamos usando las distintas cosas que vamos aprendiendo.